Hay una idea que muchas personas repiten en silencio cada día, aunque no la digan en voz alta. Alguien debería ayudarme, el mundo debería darme una oportunidad, la vida debería ser más justa conmigo. Pero hay una verdad que no siempre es cómoda, aunque sí es liberadora. Nadie te debe el éxito. El éxito no es un regalo que cae del cielo ni una deuda que la sociedad tiene contigo. El éxito es una consecuencia. Es el resultado de decisiones, hábitos, disciplina y responsabilidad personal. Y cuando una persona entiende esto, deja de esperar y comienza a construir. Deja de culpar y empieza a avanzar. Hoy quiero hablarte de esa transformación a través de 5 verdades que cambian la forma en la que ves tu vida. Hay una idea que se repite con demasiada frecuencia en la mente de muchas personas. Si hubiera nacido en otro lugar, si mi familia tuviera más dinero, si mis padres me hubieran ayudado más, si las oportunidades fueran diferentes. Y aunque estas frases suenan comprensibles, incluso humanas, esconden una trampa silenciosa. La creencia de que el destino ya está escrito por el punto de partida. Pero la realidad es más dura y al mismo tiempo más esperanzadora. El éxito no es una herencia automática. No se transmite como un apellido, no se recibe como un regalo, no se garantiza por sangre ni por origen. El éxito es una construcción diaria que depende de lo que haces con lo que tienes, no de lo que te falta. Imagina dos jóvenes que nacen en el mismo barrio humilde. Crecen escuchando las mismas dificultades, viendo las mismas carencias, enfrentando los mismos problemas. Uno de ellos se convence de que su historia ya está limitada por su entorno. Aprende a repetir lo que escucha. Aquí nadie progresa, esto no cambia, la vida es así. Con el tiempo, esa idea se convierte en su identidad. No intenta más, no busca más, no exige más de sí mismo. El otro joven también escucha lo mismo, pero decide observar algo distinto. Nota que hay personas que aún en ese mismo entorno logran avanzar. Empieza a preguntarse como, no tiene todas las respuestas ni recursos extraordinarios, pero tiene algo poderoso. La decisión de no quedarse igual. Empieza con pequeñas acciones. Aprende algo nuevo. Ayuda en un trabajo. Observa cómo funcionan las cosas. Se equivoca, corrige, vuelve a intentar. Nadie lo celebra, nadie lo aplaude, pero él continúa. Años después, cuando ambos miran su vida, la diferencia no está en el punto de partida, sino en la constancia de sus decisiones. Uno esperó que la vida cambiara, el otro decidió cambiar dentro de la vida. En la historia real del mundo, esto se repite constantemente. Personas que nacieron sin privilegios, sin conexiones, sin facilidades, lograron construir empresas, carreras y familias estables, no porque el destino fue generoso, sino porque fueron persistentes. Y al mismo tiempo, personas con todas las ventajas posibles no avanzaron porque confiaron únicamente en lo que ya tenían. Esto revela una verdad incómoda. El origen influye, pero no determina. Es una condición inicial, no una sentencia final. El problema aparece cuando una persona confunde su historia con su destino, cuando cree que lo que recibió define lo que puede llegar a ser. En ese momento deja de construir y empieza a construir y empieza a justificar. Y la justificación es peligrosa porque da la sensación de alivio, pero roba la responsabilidad. Construir el éxito es diferente, es incómodo, requiere paciencia. Significa aprender cuando nadie está mirando, trabajar cuando nadie está motivando, insistir cuando nadie está garantizando resultados. Significa aceptar que no todo será rápido, pero todo puede mejorar. Un agricultor entiende esto mejor que nadie. No exige que la tierra produzca sin sembrar. No culpa al clima sin antes trabajar el suelo. Sabe que el resultado depende del proceso. Así también es la vida. Nadie cosecha sin sembrar, nadie recibe sin construir, nadie avanza sin esfuerzo sostenido. El punto más importante es cuando una persona
comprende que el éxito no le es debido, deja de esperar y empieza a actuar, y en ese cambio interno comienza la verdadera transformación. Porque ya no vive comparándose con lo que otros tienen, sino enfocándose en lo que puede hacer con lo que tiene hoy. No es una cuestión de talento oculto ni de suerte extraordinaria. Es una cuestión de decisión repetida, día tras día, paso tras paso, aunque sea lento, aunque sea difícil, aunque nadie lo entienda. Porque al final no se trata de dónde empiezas, sino de lo que decides construir con el tiempo que tienes en tus manos. Las excusas son una de las formas más silenciosas de autodestrucción. No hacen ruido, no gritan, no se ven peligrosas al principio. De hecho, suelen vestirse de lógica, de realidad, incluso de dolor. Pero detrás de cada excusa hay una decisión, la decisión de no asumir responsabilidad. Yo no pude porque no tuve apoyo, punto, yo no avancé porque nadie me ayudó, punto, yo no cambié, porque las circunstancias no fueron justas, punto. Estas frases parecen explicar la vida, pero en realidad la detienen. Porque pero en realidad la detienen, porque una excusa no cambia el pasado, pero sí sabotea el futuro. Imagina dos personas que quieren mejorar su vida. Ambas tienen el mismo sueño: salir adelante, tener estabilidad, construir algo mejor. La primera persona pasa el día explicando por qué no puede. Habla de su entorno, de su falta de recursos, de las oportunidades que nunca llegaron. Sus palabras suenan razonables, incluso tristes. La gente la escucha, la entiende, la compadece, pero al final del día nada cambia. La segunda persona tiene las mismas dificultades, incluso más en algunos casos, pero en lugar de enfocarse en lo que falta, se enfoca en lo que puede hacer. Si no tiene dinero para un curso, busca información gratuita. Si no tiene contactos, empieza desde donde está. Si no tiene experiencia, la construye poco a poco. No tiene una vida más fácil, pero tiene una mentalidad diferente. El resultado no es inmediato, pero con el tiempo la diferencia se vuelve evidente. Uno sigue explicando su vida, el otro empieza a construirla. Las excusas tienen una característica peligrosa. Generan alivio emocional. Cuando una persona dice no puedo porque no es mi culpa, siente una paz momentánea. Es como si el peso de la responsabilidad desapareciera, pero esa paz tiene un costo oculto: la parálisis, porque mientras una persona justifica su situación, otra persona en algún lugar está actuando con las mismas limitaciones o incluso peores. La historia humana personas que crecieron en pobreza extrema, sin acceso a educación formal, sin recursos básicos, lograron transformar su realidad. No porque el mundo fue justo con ellos, sino porque dejaron de esperar justicia y empezaron a actuar con lo que tenían. Y al mismo tiempo, personas con todas las condiciones favorables quedaron atrapadas en el mismo punto porque siempre hubo una razón externa para no avanzar. Cuando todo depende de las circunstancias, nunca hay control real sobre la vida. Una excusa también tiene otra consecuencia silenciosa: cambia la identidad de la persona. Poco a poco deja de verse como alguien capaz y empieza a verse como alguien limitado. Ya no dice voy a intentarlo, dice no es posible para mí. Y cuando la identidad cambia, las acciones también cambian. Es importante entender esto. Las excusas no solo explican el pasado, también programan el futuro. Lo que una persona se permite justificar hoy se convierte en su realidad mañana. Pero hay un momento clave en la vida de cualquier persona, un punto de ruptura. Es cuando deja de preguntar ¿por qué a mí? Y empieza a preguntar ¿qué puedo hacer con esto? Ese cambio parece pequeño, pero es profundo, porque deja de buscar culpables y empieza a buscar soluciones. Un joven que pierde una oportunidad puede decir, no me dieron la oportunidad, o puede decir, ¿qué me falta para estar listo la próxima vez? La situación es la misma, pero el camino que se abre es completamente diferente. La disciplina empieza en ese punto.
No en la motivación, no en las condiciones ideales, sino en la decisión de dejar de justificar y empezar a construir. Las excusas son cómodas, pero tienen un precio alto, te mantienen en el mismo lugar. La responsabilidad es incómoda, pero tiene una recompensa poderosa. Te devuelve el control de tu vida. Y al final, la vida no responde a lo que explicas, responde a lo que haces a pesar de lo que explicas. Hay un momento en la vida de cada persona en el que la emoción deja de ser suficiente. Ese momento suele ser silencioso. No llega con aplausos ni con grandes revelaciones. Simplemente llega cuando te das cuenta de que la motivación que ayer te impulsaba hoy ya no está, y aún así la vida sigue exigiendo resultados. Muchos comienzan sus proyectos, sus estudios, sus cambios personales impulsados por la motivación. Es una fuerza poderosa, pero inestable. Un día te sientes capaz de conquistar el mundo, al día siguiente te cuesta incluso empezar lo básico. Y si una persona depende únicamente de esa energía emocional, su progreso será intermitente, frágil, inconsistente. La disciplina, en cambio, no depende del estado de ánimo. No pregunta cómo te sientes, pregunta qué decidiste. No espera condiciones perfectas, actúa con las condiciones disponibles. Y ahí es donde comienza la verdadera diferencia entre los que avanzan y los que se quedan en el intento. Imagina a un estudiante que quiere mejorar su vida. Al principio está lleno de energía, compra cuadernos nuevos, organiza su espacio, promete levantarse temprano. Los primeros días lo hace con entusiasmo, pero después llega el cansancio, la rutina, las distracciones y poco a poco la motivación se enfría. Si depende solo de eso, abandona. Ahora imagina a otro estudiante la misma situación. También siente cansancio, también tiene distracciones, también pierde el entusiasmo en algunos momentos, pero tiene Aunque no tenga ganas, estudia igual. Aunque esté cansado, avanza un poco. Aunque no sea perfecto, no se detiene. No está guiado por emoción, está guiado por decisión. Con el tiempo, la diferencia entre ambos se vuelve enorme. Uno vivió impulsos, el otro construyó hábitos. La disciplina es, en esencia, una promesa contigo mismo. Es hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no hay recompensa inmediata, incluso cuando el resultado aún no es visible. Y esa constancia invisible es la que termina creando resultados visibles. En la naturaleza esto es claro. Un agricultor no ve resultados el primer día que siembra. No ve resultados la primera semana. A veces pasan meses sin señales evidentes, pero sigue cuidando la tierra, regando, protegiendo, porque entiende algo fundamental. El crecimiento real no es inmediato, es constante. La vida humana funciona igual. Los cambios profundos no ocurren en un instante, ocurren en repeticiones. Una acción pequeña repetida miles de veces se convierte en identidad y una identidad fuerte se convierte en destino. El problema es que muchas personas subestiman lo pequeño. Piensan que un día sin esfuerzo no importa, que una decisión postergada no afecta, que un hábito interrumpido no tiene consecuencias. Pero la realidad es que la vida se construye precisamente en esos pequeños momentos que parecen insignificantes. La disciplina no es algo espectacular, no es visible como un gran logro inmediato. Es silenciosa, es levantarse cuando nadie aplaude, es continuar cuando nadie observa, es insistir cuando nadie garantiza éxito. Y hay algo aún más profundo. La disciplina también protege la dignidad de una persona. Porque cuando alguien cumple con lo que se propone, incluso en silencio, empieza a confiar en sí mismo. Y esa confianza interna vale más que cualquier motivación externa. La motivación puede venir de un video, de una charla, de una emoción momentánea, pero la disciplina nace de una decisión interna que se renueva cada día. Y esa decisión es la que separa la intención del resultado. No se trata de no sentir desánimo, se trata de no obedecerlo, no se trata de no tener dudas,
Se trata de no detenerse por ellas. Porque el camino hacia cualquier cambio real no está hecho de momentos perfectos, está hecho de constancia imperfecta. Al final, la disciplina no es una carga, es una libertad. Porque una persona disciplinada no depende del ánimo del día, depende de su propósito. Y cuando alguien deja de ser esclavo de sus emociones, empieza a ser dueño de su futuro. Muchas personas creen que el entorno es una sentencia. Creen que el lugar donde nacen, la familia que tienen, la ciudad en la que crecen o las oportunidades que reciben determinan completamente lo que serán en la vida. Y aunque es cierto que el entorno influye, no es cierto que el entorno decida. El entorno empuja, pero no controla, sugiere, pero no obliga, influye, pero no define. La diferencia entre una vida limitada y una vida transformada no está únicamente en las circunstancias externas, sino en la forma en que una persona responde a esas circunstancias. Imagina dos personas creciendo en el mismo lugar. Escuchan las mismas frases, ven las mismas dificultades, comparten las mismas carencias. Una de ellas internaliza ese entorno como una frontera invisible. Empieza a pensar que no hay mucho más allá de lo que ve, se adapta a lo que le rodea sin cuestionarlo demasiado, su mundo se reduce a lo que conoce. La otra persona también vive ese mismo entorno, pero desarrolla una forma distinta de mirar. Observa que dentro del mismo contexto hay personas que avanzan de manera diferente. Empieza a notar pequeñas diferencias. Alguien que estudia un poco más, alguien que trabaja de forma constante, alguien que aprende una habilidad nueva. Y aunque las condiciones son similares, los resultados no lo son. Esa observación cambia algo interno. Nace una pregunta. Si otros pueden avanzar en el mismo lugar, entonces el entorno no es el único factor. En la historia real, esto se repite constantemente. Hay personas que nacen en ambientes extremadamente difíciles y logran transformar su realidad. No porque el entorno desaparezca, sino porque deciden no obedecerlo completamente. Aprenden a moverse dentro de él, pero sin ser definidos por él. Un joven puede crecer en un barrio donde la mayoría cree que el futuro está limitado. Si acepta esa narrativa, su vida seguirá ese patrón. Pero si decide cuestionarla, empieza un proceso diferente. Tal vez no tenga recursos inmediatos, pero puede aprender. Tal vez no tenga apoyo externo, pero puede desarrollar disciplina interna. Tal vez no tenga oportunidades visibles, pero puede crearlas con el tiempo. El entorno puede influir en el punto de partida, pero no define el punto de llegada. Uno de los errores más comunes es usar el entorno como explicación permanente. Cuando una persona dice no puedo porque vivo aquí, está entregando el control de su vida a algo externo. Y cuando el control se entrega afuera, la responsabilidad también desaparece. Pero sin responsabilidad no hay transformación. Las personas que realmente avanzan no son necesariamente las que tuvieron mejores condiciones, sino las que aprendieron a tomar decisiones dentro de condiciones difíciles. Aprendieron a adaptarse sin rendirse, a avanzar sin esperar perfección, a construir sin garantías. El entorno puede ser ruidoso, puede ser limitante, puede ser complejo, pero no puede decidir por completo lo que una persona hace con su tiempo, su energía y sus decisiones diarias. Siempre existe un espacio interno donde se toma la decisión más importante: seguir igual o cambiar. Incluso en los contextos más difíciles, siempre hay algo que puede hacerse. Aprender algo nuevo, desarrollar un hábito, mejorar una habilidad, cambiar una rutina. Puede parecer pequeño, pero es precisamente lo pequeño lo que, con el tiempo, redefine la vida. El problema no es el entorno en sí, sino la creencia de que no hay salida dentro de él. Porque cuando una persona deja de ver opciones, deja de actuar. Y cuando deja de actuar, el entorno se convierte en una jaula invisible. Pero cuando una persona empieza a ver posibilidades dentro de su realidad, aunque sean pequeñas, empieza a recuperar poder. Y ese poder no viene del lugar donde está, sino de la decisión de no quedarse igual.
El entorno puede marcar el inicio de la historia, pero no tiene por qué escribir el final. El fracaso es una de las experiencias más malinterpretadas de la vida. Para muchos, fracasar significa terminar, detenerse, confirmar una incapacidad. Pero en realidad, el fracaso no es el final de un camino, es una parte inevitable del aprendizaje. Lo que una persona hace después de fracasar es lo que realmente define su destino. Imagina a alguien que intenta algo por primera vez. Puede ser un negocio, un estudio, un proyecto personal o un cambio de vida. Al inicio hay esperanza, esfuerzo y expectativa, pero los resultados no siempre llegan como se espera. Puede haber errores, pérdidas, rechazos o simplemente falta de resultados visibles. En ese momento, la mente humana tiene dos caminos: interpretar el fracaso como una señal de detención o interpretarlo como información para mejorar. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, sino por abandono temprano. Intentan una vez, quizás dos, y cuando no ven resultados inmediatos, concluyen que no es para ellos. Pero el éxito real rara vez responde a intentos aislados. Responde a procesos largos, a ajustes constantes, a persistencia inteligente. Un agricultor no abandona su tierra porque la primera siembra no fue perfecta. Observa, corrige, aprende del clima, del suelo, del tiempo. Entiende que la tierra no rechaza el esfuerzo, simplemente responde a un proceso. Así funciona también la vida. Cada intento fallido contiene información que no se obtiene de otra manera. El problema aparece cuando una persona interpreta el fracaso como una etiqueta personal. No soy bueno, no sirvo para esto, no es para mí. En ese momento, el error deja de ser un evento y se convierte en identidad. Y cuando alguien cree que el error lo define, deja de intentar cambiarlo. Sin embargo, las personas que han logrado transformaciones importantes en su vida no son aquellas que nunca fallaron, sino aquellas que aprendieron a no detenerse en el fracaso. Cada error se convierte en una lección, cada caída en una referencia, cada intento fallido en un paso más cercano a lo correcto. En la historia de cualquier persona exitosa, si se observa con atención, el fracaso no es la excepción, es la norma. La diferencia está en la respuesta. Mientras unos se detienen, otros ajustan. Mientras unos se rinden, otros analizan. Mientras unos evitan volver a intentar, otros intentan de nuevo con más claridad. El fracaso también tiene un valor oculto, elimina ilusiones, obliga a la persona a ver la realidad sin filtros porque solo cuando se entiende lo que no funciona, se puede construir lo que sí funciona. Un error en un proyecto no significa que la idea sea inútil, puede significar que la estrategia necesita ajuste. Un rechazo no significa incapacidad, puede significar que el momento o el enfoque deben cambiar. Un resultado negativo no es un muro, es una señal. El problema es que muchas personas buscan evitar el fracaso a toda costa. Y en ese intento evitan también el aprendizaje. Porque quien no se arriesga a equivocarse tampoco se arriesga a crecer. La persistencia no es terquedad ciega. No es repetir lo mismo sin pensar. Es la capacidad de continuar con conciencia, ajustando el camino, mejorando el método, aprendiendo el proceso. Es entender que cada intento es parte de una construcción mayor. Con el tiempo, las personas que no abandonan desarrollan algo valioso: resiliencia. Ya no ven el fracaso como una amenaza, sino como una etapa. Ya no lo evitan, lo integran. Y esa transformación interna cambia completamente su relación con los desafíos. Al final, el fracaso no tiene el poder de detener a nadie. El poder lo tiene la interpretación que cada persona hace de él. Quien lo ve como final, se detiene. Quien lo ve como parte del camino, continúa. Y quien continúa lo suficiente, eventualmente encuentra resultados que antes parecían imposibles. Al final de todo, cuando se apagan las voces externas y te quedas a solas contigo mismo, la vida deja de ser una teoría y se convierte en una pregunta muy simple. ¿Qué hiciste con lo que tenías? No con lo que te faltó, no con lo que te prometieron,
no con lo que otros lograron, sino con lo que estuvo en tus manos cada día. Porque la verdad más incómoda, pero también más liberadora es esta: nadie está obligado a construir tu éxito. Nadie vendrá a reemplazar tus decisiones, ni a vivir tus esfuerzos, ni a cargar con tus hábitos. Cada persona está ocupada construyendo su propia historia. Y sin embargo, dentro de esa realidad hay algo profundamente poderoso. Tú sí puedes cambiar tu dirección. No siempre puedes cambiar las circunstancias, pero siempre puedes cambiar tu respuesta. No siempre puedes controlar el inicio, pero sí puedes influir en el final. El éxito no es un evento mágico que llega sin aviso. Es una consecuencia silenciosa de decisiones repetidas. De levantarte cuando no quieres, de continuar cuando nadie te aplaude, de insistir cuando otros ya se detuvieron, de aprender cuando sería más fácil rendirse, de asumir responsabilidad cuando sería más cómodo culpar. Y si hoy tu vida no es la que deseas, eso no es una condena, es una oportunidad de dejar de esperar condiciones perfectas y empezar a trabajar con las reales. Una oportunidad de dejar de explicar tu pasado y empezar a construir tu futuro. Porque al final no eres lo que te pasó, eres lo que decides hacer con lo que te pasó. Y cuando una persona entiende eso de verdad, deja de pedir permiso para crecer. Empieza a actuar, empieza a cambiar. Empieza a avanzar, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque finalmente decidió hacerse responsable de su camino